Uno de los temas claves de los últimos días ha sido la repercusión que ha tenido sobre algunas empresas vinculadas al sector agropecuario la presión impositiva. De esto se empezó a hablar a raíz de algunos problemas financieros que han registrado empresas como Los Grobo en los últimos días. Dentro de ese escenario se empieza a hablar acerca de una de las promesas centrales del gobierno de Javier Milei, que iba a ser la de eliminar las retenciones agropecuarias, que todavía siguen en pie y que desde luego cuentan con esa promesa, pero no tienen ningún plan claro de ser eliminadas o al menos reducidas. En este sentido, un informe de FADA, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, marca un dato clave: la creciente presión impositiva sobre el sector agropecuario. Casi 2/3 de la renta del sector agrícola queda en manos del Estado en virtud de los impuestos, sobre todo de las retenciones, de los derechos de exportación. Vamos a estar hablando de este tema con la economista jefe de FADA, Nicole Pisani Claro, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Nicole? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar acompañándolos. Bueno, contanos primero cómo es este tema de cuánto se queda el Estado de la renta que obtiene el sector agropecuario. Bueno, el índice FADA lo que mide es justamente la participación del Estado en la renta agrícola. Cuando hablamos de participación del Estado, estamos considerando provinciales y municipales, y al hablar de renta agrícola estamos considerando lo que vale la producción descontado lo que los costos que se asumen para lograr esas producciones, como maca, trigo y girasol. En ese sentido, en diciembre, la participación del Estado marcó un 64,3% sobre la renta agrícola. Esto es que de cada 100 pesos, 64,30 se van en concepto de impuestos, o como bien decía Fernando, 2/3 prácticamente de la renta agrícola son impuestos. Y a lo largo de este año, ¿esta participación del Estado en la rentabilidad ha crecido? Bueno, hemos visto variaciones. Si tomamos en cuenta que esta es una medición que hacemos cada 3 meses, comparado con septiembre de este año, aumentó cercano a los 3 puntos. Y ya si miramos a principio de año, estaba alrededor del 65%, y versus diciembre del año pasado, está 5 puntos por encima. O sea, hay claramente un aumento en lo que va de este año, en términos de comparar una medición con otra, teniendo en cuenta también que es un contexto en donde han caído los precios de los commodities, y en ese sentido, estas caídas de precios, con valores que hoy están por debajo de los promedios de los últimos 5 años, hace reducir la renta agrícola, con costos también en alza, pérdida de lo que es el dólar blend y su efectividad, digamos, del dólar de exportación, terminan reduciendo la renta e incrementando el precio de los impuestos. Está bien, con lo cual cuando el productor agrícola se queja de la presión impositiva, digamos, en este gobierno que venía, como suele decirse, a quitarle el pie de encima, nada de eso se produjo, digamos, ahora tienen más presión de la que tenían hace un año. Bueno, hoy por hoy lo que sucede es claramente esta combinación de precios debilitados, incrementos de costos, que presionan la participación del Estado en la renta. Y es una realidad que no sé, si bien se ha avanzado en cuestiones de desregulación, no se ha cambiado en cuestiones más de estructura tributaria, y en parte perduran lo que hoy son los derechos de exportación, también llamados retenciones, que claramente son el grueso de lo que se está pagando en el concepto de impuestos. Bien, es el grueso, pero no es lo único. Digamos, en esta presión tributaria también impactan, me imagino, tributos provinciales y municipales. Exactamente. El grueso, alrededor del 97%, son impuestos nacionales. De esos, 67% son nacionales no coparticipables, es decir, que en ninguna proporción vuelven a las provincias. Dentro de estos no coparticipables tenemos derechos de exportación. Luego, las provincias tienen sus propios impuestos, depende mucho de la provincia, pero tenemos lo que es el inmobiliario rural, impuesto de sellos. Algunas provincias cobran ingresos brutos sobre la producción agrícola, en otras se encuentra exenta. Son alrededor del 4,5% de lo que se paga.
Y luego determinadas provincias, como puede ser por ejemplo Buenos Aires, tienen tasas municipales, o sea, sus municipios cobran algunas tasas o guías y en ese sentido aplican el 0,5% del total. Pero como bien decías, el grueso terminan siendo impuestos nacionales, en particular los no coparticipables, que son los derechos de exportación. Bien, con lo cual de eso, digamos, el productor lo que ve es que paga ese impuesto que va a quedar en las arcas nacionales y que no va a volver como debiera o como se supone que podría volver transformado en obras públicas, caminos, no sé, alguna mejora de infraestructura que lo ayude a ser más competitivo. Sí, exactamente. En ese sentido, nosotros siempre destacamos lo exportativo y la exportación, teniendo en cuenta que son recursos que salen de las regiones productivas y en realidad no permiten que el productor tenga mayores posibilidades de inversión, de utilizar tecnología, claro, de invertir en insumos, y en eso se pierde en capacidad de producción, ya tenemos menos producción derivada de ello, menos generación de empleo, menos exportaciones. Bien, en este caso, en lo que hace a los distintos productos del sector agrícola, ¿la soja se ve más perjudicada que el resto? Digamos, la soja tiene retenciones más altas, por lo tanto, ¿tiene una participación del Estado en su renta mayor? Sí, es así. La soja tiene el 33%, si lo comparamos, por ejemplo, con maíz y trigo, tienen el 12%. En esta medición en particular, soja tiene un índice del 68,5, o sea, más alto que un cultivo como el maíz, que tiene el 56%, y en el caso del trigo, más alto que soja, es 69,5%, no por el hecho de, solamente por el hecho de los derechos de exportación, sino porque es el cultivo que más se vio afectado en caída de precios. Entonces ahí se absorbe, claro, digamos, una menor rentabilidad y en ese sentido una mayor participación del Estado en la renta agrícola. Bien, atado a esto, recién comentábamos la situación de algunas empresas, sobre todo, digamos, productoras y productoras de insumos para el sector agropecuario. Hablamos del caso de los Grobos, de Agrofina, que es una de las empresas vinculadas a los Grobos, el caso de la empresa Surcos, que en los últimos días, sobre el fin de la semana pasada, se conoció que entraron en default, que entraron con algunas dificultades financieras severas para poder cumplir con sus compromisos. ¿Qué vinculación hay entre esta presión tributaria y estos problemas que ya está mostrando el campo? Bueno, ahí claramente hay una cuestión también de temas de insumos y financieros, pero claramente la presión impositiva termina generando este efecto adverso, ¿no? La carga tributaria en Argentina es muy grande, tenemos un entramado, digamos, impositivo de impuestos muy grande que también termina generando este efecto. Bien, con lo cual, digo, más allá, el gobierno salió a decir, estos son casos puntuales, ¿no? Son casos de algunas empresas que tal vez tomaron malas decisiones financieras y por eso están en problemas. ¿Ustedes ven lo mismo? ¿Ven casos puntuales o ven una situación sectorial? Bueno, en particular en materia empresaria, hay que ver qué sucede con estas empresas, han surgido estas ahora, qué sucede en futuro, si hay situaciones similares en otras empresas. Sí, en particular el sector agrícola se encuentra muy afectado, los productores se encuentran muy afectados porque, como te comentaba, por más que ya hemos salido de lo que fue la sequía del año pasado, han mejorado la productividad, la rentabilidad, se encuentra muy comprometida por cuestiones de precios y a lo que se le suma esta carga tributaria muy significativa que dificulta claramente la actividad. Muy bien, Nicole, muchísimas gracias por este contacto y muy buen 2025 para vos y para la gente de FADA. Muchísimas gracias, un gusto haberlos acompañado. Nicole Pisani Claro, economista jefe de FADA, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, trayendo este dato que también es una de las claves de este 2024 que se va, la presión tributaria sobre el campo, sobre el sector que más divisas aporta a través de la exportación. Allí sí el campo puede decir que hay una promesa de campaña
no cumplida. ¿Por qué? Bueno, porque se prometió siempre levantar el pie sobre el sector agropecuario, aliviar su carga tributaria, y los números de FADA de allí muestran que ocurrió todo lo contrario. Hoy tiene mayor presión tributaria de la que tenían hace un año, sobre todo considerando que hay un escenario de precios de los granos, de precios internacionales muy adverso para la Argentina, ya que sus principales productos de exportación tienen valores claramente en baja. Enseguida volvemos con mucha más información aquí en Canal E.